Hay traiciones que no duelen de golpe, no llegan con gritos, ni con portazos, ni con golpes bajos. No. Las peores traiciones vienen disfrazadas de cuidados, de esas frases dulces que te adormecen el alma mientras te empujan al abismo. Mamá, solo serán unos días, me dijo mi hija, en lo que organizamos la casa, en lo que vemos cómo ayudarte mejor. Y yo la creí. La creí porque era mi hija, porque había salido de mi cuerpo, porque una madre se traga la intuición cuando choca con el amor. Pero debí sospecharlo todo desde ese primer día, desde ese segundo exacto en que vi a mi yerno tomando medidas en el comedor de mi propia casa. ¿Y eso?, le pregunté desde el umbral. Ah, nada, suegra, cosas de mantenimiento, aprovechando que usted estará cómoda en la clínica. Cómoda, así lo dijo, como si me fuera de vacaciones. Me llevaron una tarde nublada, con una maleta pequeña, como si solo fuera a pasar el fin de semana. Mi hija lloraba, me abrazaba fuerte, me decía, mamá, te amo, esto es para tu bien. Y yo no entendía nada, porque no me dolía el cuerpo, no me dolía la cabeza, solo me dolía el alma, pero me dejé llevar, porque una madre, a veces por amor, se deja traicionar. Lo que hice después, nadie se lo esperaba. Ni ella, ni él, ni la clínica entera, porque pueden encerrar el cuerpo, pero nunca el espíritu de una mujer que aprendió a mirar en silencio. Y yo ya había visto suficiente, demasiado, solo que esta vez no iba a quedarme callada. La noche antes de que todo estallara, la pasé sentada junto a la ventana, escuchando cómo la lluvia se deshacía contra los barrotes de hierro que tenía la clínica. No eran barrotes de verdad, claro, pero cuando una ya no puede salir sin pedir permiso, cada ventana con seguro se convierte en celda. Me había vuelto invisible en apenas 5 días, invisible para mis nietos, que antes me llamaban para todo, invisible para mi hija, que ahora solo enviaba mensajes a través de enfermeras de turno, invisible para los médicos, que me revisaban como si fuera una maceta con ramas secas, sin urgencia, sin historia, sin alma. Pero ese día, el sexto, entendí lo que tenía que hacer, porque no se trataba de pelear, no se trataba de recuperar lo que me habían quitado, se trataba de volver a ser dueña de mí misma, aunque solo fuera por una última jugada. Así que llamé a la persona que nadie esperaba, a mi sobrino, Elías, un muchacho que nadie mencionaba en las reuniones porque no encajaba, demasiado callado, demasiado raro. Decían que era un fracasado porque tenía un taller de bicicletas en vez de un título colgado en la pared. Pero Elías era el único que cada cumpleaños me llamaba y me preguntaba cómo estaba de los huesos. El único que se sentó a escucharme cuando les conté que a los 20 estuve a punto de escaparme a Perú con un pintor loco. Tía, ¿estás segura de esto?, me dijo cuando escuchó lo que le pedía. Elías, necesito que vayas a mi casa y que busques lo que dejé bajo la caja de herramientas en el armario del lavadero. ¿Qué es? Un sobre y una llave. ¿Una llave de qué? De todo. Y lo hizo. En menos de 2 horas ya tenía en su poder la llave de un pequeño departamento que había comprado hacía años, a escondidas, con lo que me quedó del terreno de mi madre. Nadie sabía que existía. Lo había dejado en alquiler por años, como una red de emergencia para mí misma. Y ahora, ese lugar era mi salvación. Esa misma noche, en la clínica, hice lo que nadie vio venir. Me escabullí. No fue tan difícil. Ernestina, la anciana de la cama de al lado, fingió una crisis, gritó, tiró la bandeja. Se orinó encima, una actuación digna de Oscar. Las enfermeras corrieron. Yo salí por la puerta trasera. Elías me esperaba en la esquina en una camioneta vieja con el asiento del copiloto cubierto de trapos y herramientas. Nunca pensé que iba a ayudar a mi tía a escapar de una cárcel de ancianos, dijo sonriendo. Yo tampoco. Pero míranos,
2 fracasados en una fuga gloriosa. Llegamos al departamento de madrugada, pequeño, modesto, con olor a polvo viejo, pero era mío. Cada rincón, cada azulejo, cada grieta. Esa primera noche dormí en el suelo, tapada con una manta de alpaca que me había regalado una vecina hace siglos. Dormí como no dormía desde que murió mi esposo. Al día siguiente hice las llamadas, primero a mi banco, luego al notario, luego al jardín de infantes donde trabajaba una mujer a la que siempre admiré, Teresa, una excompañera de mi juventud que dedicó su vida a cuidar niños abandonados. Le dije que tenía una propuesta para ella. Pasaron 2 días antes de que mi hija descubriera que ya no estaba en la clínica. Me llamó hecha un demonio. ¿Dónde estás? ¿Cómo saliste? ¿Quién te ayudó? Eso no importa. Estábamos preocupados. ¿Preocupados? En 6 días no viniste ni una sola vez, pero mandaste a alguien a revisar mi cuarto, ¿verdad? Silencio. ¿Qué buscaban, hija? ¿Las escrituras? ¿Las joyas de la abuela? Mamá, ¿no es lo que piensas? Ah, no. Entonces, ¿por qué encontré tu bolso favorito escondido en mi closet con una libreta de cuentas pegada? Eso no es tuyo. Claro que no. Nada es mío ya, ¿verdad? Ni la casa, ni mi cuerpo, ni mis decisiones, ni mis recuerdos. Colgó. No volvió a llamar. Pero yo ya estaba preparada. Llamé a una reunión familiar en la plaza del centro. Les dije que era urgente, que tenía que entregar algo importante. Vinieron todos, mi hija, mi yerno, mis 2 nietas mayores, incluso la prima Celia, la que solo aparece cuando hay comida o testamentos, todos con cara de preocupación, o de codicia, o de fastidio. Los senté a todos en una banca. Me paré frente a ellos. Tenía un sobre en la mano. Hace unos días me internaron en una clínica por mi bien. Mamá, por favor, interrumpió mi hija. No he terminado, dije sin levantar la voz. Me dijeron que era temporal, pero empecé a ver cómo movían mis cosas, cómo tomaban decisiones sin mí, cómo planeaban vivir una vida donde yo ya no tenía lugar. Así que tomé una decisión. Abrí el sobre. Dentro había un documento notarial, con sello rojo. Vendí la casa. ¿Qué? Gritó mi yerno. Y no solo eso, doné el dinero a una asociación que construirá un refugio para mujeres mayores en abandono. Mujeres como yo, como Ernestina, mujeres que han sido silenciadas y desplazadas por sus propios hijos. Los gritos no se hicieron esperar. «¡Estás loca! Eso era nuestro. No podías hacer eso sin avisar». Claro que podía, porque, aunque lo olvidaron, sigo viva, y aún me pertenece lo que no me quitaron con risas. ¿Y nosotros qué?, preguntó mi hija, con lágrimas falsas. Ustedes se quedan con lo que construyeron, mi ausencia. Y antes de que alguien pudiera decir algo más, llamé a 2 personas que esperaban a unos metros, Teresa y una mujer joven que no conocían. Les presento a las nuevas dueñas del refugio. En lo que fue mi casa, ahora habrá camas, libros, sopa caliente y respeto. Para mujeres que no tienen a quién pedirle un vaso de agua sin que les revisen el testamento por debajo de la mesa. Me fui caminando, sin mirar atrás, no por valentía, sino por fin, porque el cuerpo puede flaquear, pero la dignidad, cuando despierta, no se vuelve a dormir jamás. Las noticias vuelan cuando se trata de escándalos familiares. Para cuando terminé de caminar aquellas 5 cuadras de regreso al departamento, ya había recibido 3 llamadas perdidas de mi hija, una amenaza de demanda por parte de mi yerno y un mensaje de voz de mi sobrina nieta diciendo que la abuela se volvió loca de remate. Me reí. Me reí como no lo hacía desde que tenía dientes parejos. Elías me esperaba en la entrada del edificio, con 2 bolsas de pan caliente y cara de niño satisfecho. ¿Cómo les cayó la bomba?, me preguntó, ofreciéndome una pieza. Como una piedra en el orgullo. ¿Y crees que se van a rendir? ¿Rendirse? No, hijo. Ahora empieza lo bueno. No exageraba.
Al día siguiente tocaron a mi puerta a las 9 de la mañana. Era Fernanda, sola, sin maquillaje, sin pretextos. Llevaba una carpeta en las manos y un gesto de falsa humildad en el rostro. ¿Puedo pasar? La miré de pies a cabeza. Llevaba los mismos zapatos con los que me empujó al encierro. 5 minutos, le dije, y ni uno más. Entró como si pisara un museo. Miraba todo con desaprobación silenciosa. El sofá viejo, el ventilador ruidoso, la cortina desteñida. Buscaba algo para usar como argumento, para decir, mira lo mal que vives, regresa con nosotros. Pero no lo encontró, porque no hay argumento contra la libertad. Mamá, lo que hiciste no está bien. ¿Y lo que ustedes hicieron sí lo estaba? Se quedó callada. Abrió la carpeta. Esto es una solicitud para anular la donación. Un abogado dice que si podemos demostrar que no estabas en pleno uso de tus facultades, ¿te estás escuchando, hija? ¿De verdad vas a usar el viejo truco de la anciana confundida? Mamá, tenías un diagnóstico de ansiedad. Eso puede servir como base. Tenía ansiedad, sí. ¿Sabes por qué? Porque vivía rodeada de gente que me trataba como un mueble antiguo, un adorno incómodo, un recuerdo estorboso. Fernanda bajó la mirada y por primera vez no supe si lloraba de rabia o de vergüenza. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Nos vas a dejar en la calle? No, yo no los dejé en la calle. Ustedes se salieron solos cuando decidieron que valía más mi casa que mi presencia. Intentó soltar una disculpa, pero le salió torcida, como una mentira a medio hervir. ¿Y el niño? Pregunté, refiriéndome a mi nieto. No ha preguntado por ti. Cree que estás de viaje. Perfecto, que siga creyéndolo. Así no tiene que saber que su madre intentó encerrar a su abuela para robarle los ladrillos. Se fue, no sin antes dejarme la carpeta encima de la mesa, como si esperara que yo, con el paso del tiempo, la abriera. No lo hice. La usé para equilibrar la pata coja de la mesa de cocina. Sirvió más así. Pero, como lo imaginé, no se detuvieron. 2 días después recibí una carta formal. Citación judicial. Estaban intentando impugnar la venta. Argumentaban manipulación, estado emocional frágil y abuso de confianza. El documento estaba firmado por un abogado que, casualmente, había sido compañero de golf de mi yerno. Qué conveniente. Llamé a Ortega. Le envié copia de todo. Le pedí que se encargara, pero que me mantuviera al margen. Yo ya dije lo que tenía que decir, le dije. Si quieren guerra legal se la das, pero sin mí, yo ya hice justicia. Ahora que se hundan en su propio barro. Y así fue. Ortega respondió con una contrademanda. Presentó los videos de la clínica donde se veía cómo me trataban. Sacó declaraciones de enfermeras, documentos firmados por mí con plena lucidez, exámenes médicos actuales y sobre todo testimonios, uno tras otro, mujeres mayores que habían pasado por lo mismo, mujeres abandonadas, usadas, manipuladas, mujeres que ahora iban a tener un refugio. La fundación empezó a tomar forma más rápido de lo que esperábamos. Teresa, con su eficiencia brutal, ya tenía voluntarias, planos, permisos. Me pidió que le diera un nombre al proyecto. No lo dudé. La que firmó. ¿Así nada más? Así nada más. Para que cada mujer que llegue sepa que una vez hubo una vieja loca que usó su firma como espada. La historia llegó a oídos de un periodista local, de esos que escriben más por vocación que por sueldo. Me pidió una entrevista. Acepté. Me senté frente a su grabadora, en mi silla de mimbre, con un café en la mano, y le conté todo, sin adornos, sin lágrimas, con la voz firme que te da haberlo perdido todo y seguir viva. La nota se publicó un domingo. Titular en letras grandes. Me internaron por amor, me robaron por costumbre, me escapé por dignidad. El impacto fue inmediato. Gente que no conocía me paraba en la calle para abrazarme. Me enviaban cartas,
Mujeres mayores me escribían para contarme sus historias. Una me dijo: yo no firmé a tiempo, pero ahora voy a empezar a escribir. Y eso me bastó, pero la historia no terminó allí. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi a un niño parado frente al edificio. Era él, mi nieto, con su mochila al hombro y un sobre en la mano. Subió las escaleras solo, tocó la puerta, me miró con esos ojos que aún no saben mentir. Hola, abuela. Hola, hijo. Te traje esto. Era un dibujo, una casa con una puerta abierta, una mujer de cabello blanco en la entrada. Abajo, escrito con letra temblorosa: perdón por no preguntar dónde estabas. Lo abracé, porque a los niños no se les castiga por los pecados de los padres. Lo senté, le preparé chocolate y le conté una historia. La historia de una mujer que fue internada por amor, que fue traicionada por quien menos lo esperaba, que escapó con ayuda de un muchacho sin título, que vendió su casa para construir otra, una donde nadie fuera invisible. ¿Esa mujer eres tú?, me preguntó. Sí, y tú, si quieres, puedes ser quien la visite, no porque te toque, sino porque te nace. Volvió cada sábado desde entonces, a leerme cuentos, a ayudarme con las plantas, a pedirme que le enseñara a jugar lotería. Y yo empecé a creer, por primera vez en mucho tiempo, que quizás no todo estaba perdido, que a veces, cuando firmas tu verdad, hay quienes aprenden a leerla. Un mes después de aquella mañana en que mi nieto volvió a tocar mi puerta, mi vida se había convertido en algo que jamás imaginé, una mezcla de libertad, reparación y guerra legal. La entrevista había dado vueltas por todo el pueblo. A algunos les pareció heroica, a otros escandalosa, y a unos cuantos una amenaza directa al sistema de silencios que sostenía su vida cómoda y su ego inflado. Entre estos últimos, como no, estaban mi hija Fernanda y su esposo, el arquitecto de intenciones podridas. Lo último que esperaba era una visita más, pero llegó, con sobre en mano, en pleno domingo. La abrí yo misma. No era una carta, era una demanda, formal, con membrete, sellada y todo. El título decía: Solicitud de evaluación psicológica para determinación de capacidad legal. Y debajo, en letras más pequeñas: Solicitud de revisión de operaciones financieras con posible daño a patrimonio familiar. Así, en lenguaje de sepulcro. Llamé al abogado Ortega de inmediato. Aurelia, me dijo con una voz entre escandalizada y orgullosa, no tienen vergüenza. Quieren declarar que actuaste bajo influencia emocional inestable, que la venta fue precipitada y perjudicial. ¿Y qué hacemos? Te ofrezco 3 caminos. 1, defenderte punto por punto y ganar. 2, llegar a un acuerdo y quedarte con algo. O 3, responder como tú sabes, con dignidad, y una bomba más. ¿Una bomba? Una cláusula. Una última jugada. Me reí. Prepara la bomba, Ortega. La historia de mi casa ya había pasado a segundo plano. Lo que ahora importaba era la fundación, el refugio, el lugar que poco a poco empezaba a levantar paredes con olor a dignidad. Teresa venía cada 2 días con fotos, planos, presupuestos, ideas. Quiero hacer una sala con ventanas enormes, me decía, para que ninguna mujer que llegue aquí vuelva a sentirse encerrada. Y pon una pared de nombres, le dije, no de donantes, de olvidadas. Escribe los nombres de todas las mujeres que murieron en silencio, en casas donde ya nadie las llama por su nombre. Y así lo hicimos. Pero, mientras tanto, la otra batalla crecía. Fernanda comenzó a aparecer en redes sociales, videos cortos, lágrimas falsas, historias distorsionadas. Mi madre fue manipulada, decía. Mi hijo está devastado, nos dejó sin techo. Estamos luchando contra una injusticia familiar disfrazada de heroísmo. No tardaron en llamarme medios más grandes, nacionales. Algunos querían convertirlo en morbo.
otros en ejemplo, pero yo no quería fama, quería justicia, así que decidí hablar solo una vez más, una última entrevista, pero esta vez no iba a ser en mi sala, ni en la plaza, ni por teléfono. Iba a ser desde el lugar donde todo se estaba construyendo, desde el refugio, con las paredes a medio levantar, con la tierra sin alfombra, con las manos llenas de cemento y ganas. El periodista llegó temprano, joven, sensible. Me preguntó si quería maquillaje, luz, micrófono. Le dije que no. Le dije que solo quería mi silla de mimbre, mi voz y mi nieto al lado. Porque sí, porque él, aunque tenía apenas 9 años, era el único que no había huido, ni gritado, ni inventado excusas. ¿Por qué hiciste esto, doña Aurelia?, me preguntó el joven. Porque me harté de esperar que los demás me hicieran sentir viva. ¿Y no sientes miedo? No. El miedo lo tuve toda la vida. Miedo a molestar, a incomodar, a parecer vieja, a parecer estorbo, a parecer estúpida. Ese miedo me hizo tragar lágrimas, me hizo decir que sí cuando debía decir basta. Y un día me di cuenta de que ya no me quedaba tiempo para tener miedo. ¿Y qué quiere que pase ahora? Quiero que cada mujer que escuche esta historia se haga 2 preguntas. ¿Quién decide por mí? ¿Y cuándo fue la última vez que me sentí dueña de algo? La entrevista se publicó esa misma noche y explotó. Mujeres de todo el país comenzaron a escribir a la fundación, no solo ancianas, también jóvenes. Una decía: mi madre vive con nosotros pero duerme en un sofá. Otra: mi abuela solo sale cuando la empujan y nadie le pregunta si quiere. Otra más: tengo miedo de ser como usted o de no serlo nunca. Pero con la tensión vino el contraataque. Fernanda fue a televisión. Esta vez lloró con maquillaje. Dijo que yo la había abandonado emocionalmente desde siempre, que mi acto era un grito desesperado de una mujer confundida y usada por oportunistas. Y ahí fue cuando supe que debía soltar el último golpe, el definitivo. Llamé a Ortega. Prepara la cláusula. ¿Estás segura? Sí, ellos quieren guerra, yo quiero memoria. Esa cláusula, que ya habíamos redactado, era simple pero implacable. Si cualquier miembro de la familia directa de la señora Aurelia interpone más de una acción legal en contra de las decisiones tomadas con respecto a su patrimonio, se activará la transferencia automática del 100% del fondo restante a una tercera causa establecida por la donante, un programa nacional de mujeres de la calle. Así, seco, irrefutable. Y lo sabían. Ortega se los envió por vía notarial. Lo leyeron y callaron, porque por primera vez entendieron que ya no podían seguir apretando donde no dolía, que cada intento de arrancarme lo mío iba a terminar dándole más a otras mujeres como yo, y lo que empezó como un acto desesperado por salvar su herencia, se convirtió en su condena a mirar cómo otra historia se levantaba sobre sus ruinas. Mi nieto, mientras tanto, empezó a llevarme cuadernos con historias inventadas. Quiero escribir sobre ti, abuela, pero como si fueras una especie de bruja buena que firma hechizos. ¿Hechizos? Sí, firmas papeles y cambian el mundo. ¿Y qué título le pondrías a esa historia? La mujer que no pidió permiso. Y lo entendí como una revelación, que quizás mi acto no era solo un castigo, era un hechizo, una forma de romper cadenas, de mostrarles a todos que las mujeres como yo, viejas, cansadas, usadas, aún podemos invocar algo más fuerte que el miedo, la decisión. Y eso nadie lo esperaba. Pero aún quedaba un último movimiento, uno que no planeé, pero que llegó como llegan las cosas necesarias, sin pedir entrada, porque alguien llamó a mi puerta, alguien que no veía desde hace más de 40 años, y venía con algo que cambiaría todo lo que creía terminado. Era miércoles. Llovía con esa insistencia de los días que no quieren pasar desapercibidos. Yo estaba en el refugio,
revisando la lista de materiales que faltaban para terminar el segundo dormitorio cuando sonó el timbre. Pensé que era otra vecina curiosa o alguna reportera tardía, pero no. Al abrir la puerta, el tiempo se me detuvo como si alguien hubiera metido la vida entera en una pausa. «Hola, Aurelia». Era Roberto, mi hermano, el mismo que se había ido hace 42 años sin decir adiós, el mismo que dejó a mi madre con la mirada vacía y a mí con el alma hecha trizas. Apareció allí, con el cabello blanco, la barba larga y una mochila vieja al hombro. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con la voz más seca que el suelo de mi antigua casa. «Vine a decirte que tenías razón y que estoy vivo gracias a ti». No supe qué contestar. Solo lo hice pasar. Caminaba encorvado, como si las décadas hubieran cargado sobre su espalda todos los errores que no quiso ver. Se sentó en el comedor, miró alrededor. La casa aún olía a pintura y a esperanza. Sonrió con los ojos llorosos. «Esto es tuyo», dijo, mirando las paredes, «pero también de todas las que sobrevivieron en silencio, como mamá, como tía Amalia, como mi esposa». Lo miré fijo. «¿Esposa?» Estuvo internada 3 años en un centro como el que te encerraron a ti. Yo firmé los papeles. Yo pensé que era lo mejor, pero nunca volví. Y cuando murió, lo entendí todo. Ahí empezó a temblar. No con dramatismo, con verdad. Esa verdad que se agita como fiebre por dentro. Vi tu historia en las noticias y me rompió el pecho. Me di cuenta de que llevaba más de 40 años huyendo de todo lo que tú enfrentaste. Mamá te dejó la casa porque sabía que tú ibas a cuidarla. Y yo la abandoné, igual que a ti. No respondí. Fui a la cocina, preparé té. Cuando volví, seguí allí, sentado, con los ojos fijos en el suelo. «No vine a pedirte nada», continuó. «Solo quiero darte esto». Sacó un sobre arrugado de su mochila. Dentro había una foto. De niños, él y yo, en la feria del pueblo, con algodones de azúcar en las manos y los ojos brillando de ilusión. Detrás, con su letra torcida, había escrito: «Todavía me acuerdo de quién eras antes de que la vida te hiciera fuerte». Lo tomé. No dije nada, pero sentí algo soltarse en mi pecho, una tristeza vieja, una herida que ni siquiera sabía que aún sangraba. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunté. «No tengo a dónde ir, pero quiero ayudarte, si me dejas». Lo pensé, largo, en silencio, hasta que finalmente le tendí la mano. «No tengo habitación de invitados, pero tengo una escoba». «Perfecto», respondió. Siempre se me dio bien barrer lo que ensucié. Desde ese día, Roberto se convirtió en parte del refugio, sin títulos, sin aplausos, solo haciendo lo que nunca supo hacer: estar, escuchar, pedir perdón sin decirlo con palabras. Mi nieto se encariñó con él, lo llamaba el tío del pasado, y entre juegos y bromas los vi construir algo nuevo, algo que yo pensé que ya no era posible. Mientras tanto, la demanda legal se desinflaba como un globo pinchado. Ortega les ganó cada instancia. Presentó pruebas, testimonios, videos, hasta una evaluación médica que demostró que yo estaba más lúcida que muchos de los que habían intentado encerrarme. Un día me llamó riendo. «Aurelia», se rindieron. «¿Los tres?» «Los tres. Firmaron el desistimiento esta mañana». «¿Y dijeron algo?» «No. Solo pidieron que no hicieras más entrevistas. No tengo nada más que decirles. Ya dije todo lo que tenía que firmar». Colgué. Y por primera vez en meses lloré, pero no de rabia ni de tristeza. Lloré por la libertad, porque entendí que no solo había salvado mi casa, había recuperado mi nombre. Esa misma semana inauguramos la primera sala del refugio. Vinieron periodistas, autoridades, mujeres de todas las edades, pero la ceremonia fue íntima, sin discursos rimbombantes. Solo una carta leída por Teresa. A todas las que un día pensaron que ya no tenían derecho a decidir, este lugar no es un regalo, es un acto de justicia.
no está hecho de caridad, está hecho de rabia, amor y memoria. Aquí no venimos a curar viejas, venimos a recordar que nunca fuimos invisibles y que todavía estamos aquí, firmando, pensando, luchando. Hubo aplausos, lágrimas, un silencio denso de esos que no se interrumpen por respeto. Y luego, como si fuera una escena escrita por la vida misma, una mujer de 80 años, a la que habían traído desde un barrio olvidado, levantó la voz y preguntó: ¿Y cómo se llama el refugio? Yo me acerqué, tomé el micrófono y con la voz entera respondí: se llama La que no pidió permiso. Aplausos, gritos, abrazos. Y en medio de todo eso, la certeza más grande de todas: había valido la pena. Esa noche, al volver al pequeño departamento que aún usaba como trinchera, me senté junto a la ventana. Roberto dormía en el sofá. Mi nieto dibujaba en el piso. Elías me había dejado una nueva maceta en el balcón. Y yo tenía el corazón lleno. Pensé en mi hija. No la odiaba, solo ya no le debía amor ciego. Pensé en mi yerno. Y me alegré de que hubiera tenido que mirar a su esposa sin más casa que la vergüenza. Pensé en mí, en la que fui, en la que cayó, en la que despertó. Y entonces me prometí algo. No sería la última. Ayudaría a cada mujer que llegara. Escucharía cada historia. Lloraría lo necesario, pero nunca más firmaría algo que no viniera de mí. Así terminó todo. O quizás así empezó lo mejor, porque ser vieja no es rendirse, es haber sobrevivido. Y todavía tener fuerza para decir: no me voy a morir siendo una víctima, me voy a morir siendo un ejemplo. Y si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes tu nombre en los comentarios. No para que yo te lo agradezca, sino para que lo vea, para que sepas que existes. Y si alguna vez sientes que quieren encerrarte, callarte o empujarte a un rincón, acuérdate de mí y acuérdate de esto. Firmar no es rendirse, es empezar a vivir de verdad,